año y todo se proyecta según las informaciones oficiales de que eso va a seguir bien. Miren, hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno. Que dice muchas cosas, Luisín. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué dice y no dice? Primero, el tema de la injerencia, yo creo que a uno de entrada le molesta cuando otro país es como tu censor. O sea, ahí hay, para mí, no importa en el momento que lo haga ni a quién se lo realice. Yo creo que la independencia de un país, la soberanía de un país no está como para que tú tengas un censor ahí que te dice quién te aprueba y quién no. Cuando tú en tu país no cumples necesariamente con eso, porque lo que acabamos de ver con relación al pasado gobierno de los Estados Unidos y las violaciones y todo lo que hubo, es un claro ejemplo. Ese es mi primer punto de partida. Pero el cuestionamiento al Poder Judicial es latente. Creo que hay unas lagunas, hay unas situaciones adversas que te ponen en el contexto el informe, que no lo he podido ver, estoy a nivel de titulares, pero hay una referencia del informe que no se respetó la independencia judicial, que algunos casos de corrupción fueron manejados, ese es el tema del informe, y penosamente aquí ocurrieron situaciones de esa naturaleza y ha habido unas desviaciones que son el cuestionamiento al día de hoy y tienen mucho que ver con el ejercicio del Ministerio Público en la gestión anterior, donde hubo una serie de implicaciones que siempre será el referente, lo que dijo doña Miriam Germán con relación al más sonado de los expedientes, el caso de Brecht. Pero hay muchos otros casos que están ahí pendientes y que requieren de que exista un cuestionamiento al Poder Judicial interno. Creo que en buena lid este tipo de situación estremece, porque se trata del poder, no será el poder más importante, pero será el poder que equilibra todo, porque cuando hay una disputa, el llamado a resolver la misma es el Poder Judicial, y si el Poder Judicial tiene cuestionamiento, entonces no vamos a tener autoridad, no vamos a tener árbitro. Y lo que estuvo ocurriendo en el pasado y lo que está ocurriendo ahora son situaciones cuestionables. A mí lo que me saca un poco de mis niveles de aceptación es que sea un papá que tenga que venir, que es de otros lares de los Estados Unidos, a poner la llaga. No es la primera vez que lo hace, siempre lo ha hecho, pero a mí me gusta más la soberanía, me gusta más que esto sea adentro. Y quiero terminar esta parte diciendo que hay una serie de cuestionamientos que llaman a la reflexión, a la justicia. Lo que acaba de pasar con la propia Suprema Corte de Justicia, que hay una serie de cuestionamientos, me refiero en este momento a una serie de, inclusive para hasta traslado de jueces, casos judiciales que por un tema del Ministerio Público hay una serie de deficiencias que se están viendo sobre la mesa, y en términos generales los casos de corrupción que están llamados a ser conocidos y decididos. Ese tema conlleva que se produzcan estas cosas. Una cosa es que yo no le concedo necesariamente tener ese juez que sea el que me esté diciendo a mí, y otra cosa es la verdad que eso está ocurriendo. Eso es muy rutinario, y en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en el sistema político nuestro viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería, ni saben de eso. Ellos solamente le ponen un sello y la firma. Eso se envía desde la misión diplomática de Estados Unidos en República Dominicana y están obligados a hacerlo. Ellos envían un informe completo sobre cómo marcha el comercio, sobre cómo marcha la justicia, el arte, el deporte, el cine, todo lo que tiene que ver con seguridad, con todo, porque ellos tienen muchos intereses en República Dominicana. Si no, pregúntese por qué las intervenciones militares de Estados Unidos en República Dominicana en tiempos no tan antiguos. Todas esas cosas ocurren porque es un esquema de un país poderoso, que es un imperio que tiene su zona de influencia, sobre todo en esta parte
América para los americanos, dice, Estados Unidos es el que tiene más cosas que perder y que ganar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se cita esa cuestión, me parece a mí, de Danilo Medina en aquel momento? ¿Quién era el Procurador General de la República? Jean Alain Rodríguez. Ustedes recuerdan una visita que hizo Jean Alain Rodríguez a Washington a reunirse con el Departamento de Justicia. Ustedes recuerdan cuando fue y retornó para hacer las cuestiones que tienen que ver con el caso Odebrecht. El caso Odebrecht tiene cuestiones geopolíticas porque tiene que ver con una constructora que tiene sede en Brasil. Brasil está en América del Sur, no en América del Norte. Y entonces le había estado comiendo los caramelos, como decimos por acá popularmente, quitándole negocios a Estados Unidos. Dicen que con malas artes, con astucias, y República Dominicana se vio en medio de todo esto. Y es parte porque no hubo la respuesta quizás que Estados Unidos quería en términos de condena. Y fíjense que está empantanado el expediente actualmente, con la posibilidad incluso de que se llegue a muy poca cosa en términos de persecución o de condena a la corrupción administrativa en el Estado Dominicano. Todas esas acciones pueden estar dentro de ese cuestionamiento que viene con la firma y el sello del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia la justicia de la República Dominicana. Bueno, mire, el informe que rinde el Departamento de Estado, que no es un asunto exclusivo para o con la República Dominicana, sino que es un informe que ellos elaboran sobre muchos países, y Estados Unidos se da la licencia de catalogar el país que cumple, el país que no cumple en materia de derechos humanos. Lo criticable de esto es que ellos intentan levantarle la falda a los otros, pero su propia situación no la analizan. Me viene a la mente ahora lo que ocurrió cuando Estados Unidos hace cuestionamientos a Rusia por el apresamiento de un dirigente político de oposición al que intentaron envenenar y posteriormente, de regreso a su país, le han condenado y tiene una condena de 3 años. Caso Navalny. El caso Navalny. Entonces, cuando al presidente ruso, Vladimir Putin, le preguntan sobre el asunto, él dice, bueno, pero ellos son mucho más intolerantes que nosotros, porque allá se intentó hacer una manifestación frente al Capitolio en un hecho de libertad de expresión de la gente y se creó un lío y hay persecución y hay sometimiento y hay un proceso judicial abierto. Entonces, fíjense ustedes cómo Rusia le da una explicación para tratar de establecer una comparación entre ellos y los Estados Unidos. Y puedo decir eso, puedo decir lo que está ocurriendo con la actuación de la policía, las muertes que se han producido en algunos estados norteamericanos, la poca libertad que hay en Estados Unidos a partir de la violación de derechos individuales de las personas. No puede citar un montón de cosas. Pero exiliados incluso, en Rusia hay un exiliado estadounidense. Efectivamente. El caso Snowden, creo. Exacto. No, Snowden es el... Hay otro que es el que filtró los datos de inteligencia, que tuvo que hacerse refugiado político en Rusia. Sí, pero lo que quiero decir es, este tipo de cosas no es cómoda verlo, porque de alguna manera es una denuncia que hace sobre cuestiones que revelan que aquí tenemos todavía debilidades fuertes en materia institucional. El hecho de que se establezca en el informe, que se escribe en el informe, que el gobierno, el Poder Ejecutivo ejerce presión sobre el Poder Judicial, que no hay independencia, que en el año 2020 se produjeran estas cosas, evidentemente que no nos hace bien, porque a fin de cuentas son cosas que se están batiendo y son cosas que se escriben, son evaluaciones que intentan hacer y la hacen sobre asuntos internos que no debería ser, repito, y ahí suscribo lo que plantea Luisín y yo antes he tenido ese criterio. Hay un elemento que me llama la atención y creo que es importante destacarlo porque las experiencias deben servir de algo. Miren, dice, voy a leer textualmente algo que tiene el informe, lo voy a leer, está en casi todos los diarios, voy a leer la historia que ha hecho el periódico Diario Libre, dice informe de Estados Unidos,
en República Dominicana no hubo independencia judicial en el 2020. Ya dentro de la historia, dentro de la crónica, dice, además de detenciones arbitrarias, injerencias arbitrarias de la vida privada, difamación penal de periodistas individuales, tráfico de personas, violencia política contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. El informe del Departamento de Estado está recogiendo un comportamiento anómalo con la prensa, con esos grupos que a la sociedad no tan liberales todavía no comprenden y no le dan el trato adecuado. Pero con respecto específicamente al tema de los periodistas, hablando de injerencia arbitraria en la vida privada, y aquí se demostró que desde el gobierno se estaban produciendo de manera ilegal interceptación de teléfono. Yo tuve el chance, para llamarle de alguna manera, de presentarle al país de la manera en que el gobierno pasado le intervenía el teléfono a doña Miriam Germán, entonces miembro de la Suprema Corte de Justicia, hoy Procuradora General de la República, y lo hacía de manera ilegal. Eso tuvo como reacción que hubo la Procuraduría General de la República de dar una conferencia de prensa y admitir que ciertamente el teléfono de doña Miriam Germán estaba siendo intervenido ilegalmente. Entonces, si pasó con una miembro de la Suprema Corte de Justicia, imagínese usted qué no va a pasar con Giomar, con Luisín, con Edward, con Daniel Alcántara. Pasó en la administración pasada. ¿Y con qué fin pasaba eso? Bueno, perversidad. No. Puede ser perversidad, puede ser con el propósito de ejercer presión sobre una decisión judicial en el más alto nivel de justicia, que era en la Suprema Corte de Justicia. Pasó, y eso está consignado para la historia. Entonces, ¿qué utilidad tiene eso? Hubo persecución contra periodistas en el gobierno pasado. Yo denuncié las amenazas, las advertencias que me hacía el entonces Procurador General de la República de que no tenía manera, que yo no tenía derecho yo de enjuiciar lo que estaba ocurriendo con el expediente de Odebrecht, en lo que nunca creí, en lo que nunca creo, porque los principales responsables no están ahí. Entonces, y yo tuve respuesta, hubo reacción de parte del gobierno, de parte del Procurador General de la República de entonces, contra mí. Bien, pero ¿qué es útil de esto ahora? Bueno, eso consigna justamente que hubo difamación penal de periodistas individuales, y la utilidad que tiene eso ahora es que desde agencias gubernamentales, desde agencias oficiales del gobierno que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona, también se está haciendo ahora campaña contra periodistas. Están utilizando a gente, por suerte o por desgracia, con vínculos con sectores muy oscuros, gente vinculada incluso con el narcotráfico, manejando informaciones de inteligencia que la reciben aparentemente de agencias de inteligencia del Estado para dañar o intentar dañar honras ajenas. Y el gobierno está incurriendo en ese error, que es un error. Y es un error porque los periodistas son los mismos siempre. La prensa es la misma, la iglesia es la misma, la prensa es la misma. Lo que usted hace ahora, eso se va a revertir mañana. Yo espero que alguien pueda llamar al presidente de la República y advertirle sobre el daño que eso hace y sobre lo que eso va generando, cómo eso va dañando la imagen de un gobierno que uno asume que es un gobierno con altos niveles de decencia, que habrá desmanes como en todos los gobiernos, lo habrá, que habrán cosas, la habrán, que han habido cosas, han habido. Entonces creo que eso que se consigna ahí es importante para que la administración del presidente Abinader sepa que nada pasa en vano, que cada cosa que se hace tiene su consecuencia, que el hecho de que alguna agencia de inteligencia o alguna dependencia del Estado pueda estar haciendo bellaquería en materia de comunicación, eso tiene repercusiones, que en un momento dado el Colegio Dominicano de Periodistas lo puede ver, lo puede tratar, lo verá, a pesar de que hay una magnífica relación hoy día con el gobierno, que bueno. Pero la relación de la prensa con el gobierno y con los gobiernos no podrá ser otra que el papel de cuestionador permanente de la prensa, el papel de cuestionador permanente de los periodistas. Siempre tendrá que haber un grupo de comunicadores, un grupo de periodistas, un grupo de opinadores que van a cumplir con la tarea de hacer juicios sobre las cosas que ocurren en el gobierno, sobre las cosas que ocurren en el sector privado,
Ese es el papel de los periodistas. Y si el gobierno se pierde y no comprende que ese es el papel de los periodistas en una sociedad democrática, imagínense lo que puede ocurrir. Ese es el papel que tiene que jugar la prensa. Y no puede molestar al gobierno, todo lo contrario. El gobierno tiene que hacerse un aliado de la prensa a partir del aporte que hace la prensa, señalando las cuestiones que necesitan ser corregidas, señalando las cuestiones que necesitan de ser reorientadas. Ese es el papel. Tú has dicho algo muy delicado. Efectivamente. Tú has dicho algo muy delicado que tiene que ver con parte de lo que es hoy el escenario democrático de libertad de pensamiento y de expresión. Has dicho que hay gente que están aprovechando estructuras del Estado Dominicano donde se llega a información privilegiada para hacer daño a gente que entiende que no actúa a partir de su criterio. Y uno es muy celoso porque a uno le tocó en algún momento enfrentar situaciones de excesos y de abusos, de gente que creyó que era para siempre tener el poder, lo que se llama poder, que hoy está muy disminuido ese concepto, y hay quienes no lo entienden, que terminan muy mal, que terminan presos, que terminan muy disminuidos ante la sociedad, que luego no pueden salir de sus casas, gentes de reciente ejercicio de poder, que creyó que podía hacer cualquier cosa con el poder, y hoy anda por ahí que le da más pena que vergüenza andar en las calles, hablar en voz alta, que noten que se trata de ellos, y a los que están actualmente, como tú bien señalas, que lo tengan muy en cuenta, porque esta es una sociedad que tiene una historia a partir de la capacidad de lucha y de saber defender, hasta con la vida, hasta con la vida, todo eso que tenemos hoy, que disfrutamos de poder decir lo que nos ven en ganas, a partir de lo legal, claro está. Mira, Germán, yo voy a ser más específico, porque tú has copiado perfectamente lo que yo estoy diciendo, o lo que intento decir. Lo que estoy haciendo es una advertencia sana al gobierno para que no se asocie a lo malo. Y no es posible que la Dirección Nacional de Investigación del DNI, que dirige el amigo Luis Soto, se preste para recopilar informaciones sobre figuras públicas, sobre periodistas, sobre gente, y las ponga en manos de ciudadanos particulares para distorsionarla, para soltarla como verdad o media verdad, para intentar dañar a otros. Eso no es posible, y si se hace, eso tiene consecuencias a futuro, porque son asuntos que se le asume al gobierno, y un gobierno no puede hacer ese tipo de cosas porque eso no hay manera de reivindicar eso. Lo puede hacer como travesura y se desarrolla y se ejecuta, pero en una sociedad democrática eso no suma, eso no es bueno, porque hoy es contra Juan y mañana es contra Pedro. Cuando sea contra Pedro, Pedro va a denunciar la travesura que le pusieron a hacer contra Juan. Es así, esa es la historia de esto, así terminan estos cuentos. Y entonces eso en nada suma, eso no abona a lo bueno, todo lo contrario, genera una situación incómoda para cualquier gobierno. A mí, en la administración del presidente Abinader, me llama la atención que este tipo de cosas se esté dando, y se está dando. Por eso digo, este informe que recoge el Departamento de Estado de los Estados Unidos debe servir como una demostración de que todo ese tipo de cosas se mide, se escribe, se denuncia, y hay consecuencias, porque si realmente llegáramos a un nivel de intolerancia en la República Dominicana en que ejercer la comunicación de manera abierta, de manera libre, como consigna o consagra la Constitución de la República, es un problema, es evidentemente que el gobierno entonces se va a quemar en la próxima evaluación, no va a sacar buenas notas en la próxima evaluación. Tratar de establecer una separación, una segregación entre periodistas, como si hay periodistas que son blancos y periodistas negros. No, los periodistas hacen un trabajo que al gobierno o a los gobiernos no le guste, como no le gustó muchas cosas al gobierno pasado, como no le gustan muchas cosas a este gobierno. Eso va a pasar siempre. Y qué bueno que pase, porque la sociedad tiene que ser servida así, de esa manera. El nivel de criticidad con que opera la prensa en cualquier sociedad siempre es conveniente, porque eso opera en defensa de los intereses permanentes de la sociedad en la que uno sirve. De modo, Giomar, lo que estoy haciendo es una advertencia sana, porque hay que garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, y la perversidad no es buena cuando se ejerce de ningún lado.
La perversidad nadie la puede tolerar. A partir de la referencia que haces y siendo esto, tomando como base lo que dice el informe y que cita ahí el tema de la arbitrariedad en la vida privada, del periodismo y todo eso, es una buena advertencia a partir del hecho de que hay acciones que no deben ser propagadas, que no deben ser gestadas en función de crear como advertencia, tener documentación o buscar documentación que pueda ser utilizada en contra de alguien, y sobre todo que ejerce el periodismo. Yo aquí lo que quiero citar es, lo referí tangencialmente, hay que ser tolerante. Y cuando hay una crítica, cuando hay una acción o cuando usted ve que alguien no está con usted, usted tiene que también ser tolerante porque la vida es un contrapeso y el ejercicio del poder que termina siendo pasajero, los ejemplos están ahí, miren quienes están gobernando hoy, son los mismos que estaban sentados en el sitio del frente y veían que se cometían situaciones, no pueden cometerlas, sobre todo en eso que tú señalas, mira, en la violación privada de los derechos de las personas, en auscultarla y todo eso para ser utilizada. Yo creo que eso es una buena observación y eso no debe estar ocurriendo. Lo que Dani dice de que Estados Unidos lo registra todo. Cuando usted se sienta a hablar con un diplomático estadounidense, ojo, que eso va escrito, hay un informe, cada reunión, si no busquen los Wikileaks. Y usted que está en el mundo diplomático lo sabe. Usted, óigame, Dani, cuando el que no conoce lo que es el Departamento Nacional de Inteligencia debe de saber que allí funciona una oficina, una estación de la Central Intelligence Agency, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Ahí hay una oficina, lo mismo que la Drug Enforcement Administration, la DEA de Estados Unidos, que también certifica como el Departamento de Estado. Tiene una oficina en la DNCD, porque tenemos colaboración y cooperación en materia de inteligencia y de persecución del narcotráfico. El hermano del presidente de Honduras. Sí, entonces, recuerden, Estados Unidos, lo mismo que debe tener cualquier Estado, no tiene amigo ni enemigo, tiene intereses. Hoy te mira a ti y lo va escribiendo. Cuando ya tú no estés, entonces te lo tiran. Y eso, el que no lo sepa, en el ABC de las relaciones bilaterales de un Estado con otro Estado, no hay Estado grande ni chiquito, el derecho internacional establece que son dos Estados, pero hay Estados que son más fuertes que otros, con el caso de Estados Unidos, y lo registran todo, y todo el que le cuenta, todo el que actúa, sabe que eso va a quedar registrado ahí, y usted decide que yo estoy pegado con Estados Unidos, mentira suya. Mire, hay una parte, en los informes se cuelan muchas cosas, ¿verdad? Yo esta parte pienso que no es para acá, pero como se hace informes generales, dice violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Puede ser, porque ha habido quejas de que en la zona que le conocen como la bonita del mundo, en la feria, en el centro de los héroes, ha habido quejas de gente que se mueve en esa zona, de que los policías han abusado. Lo recoge todo pero eso es una cosa, Giomar. Hay algunos casos o sea, tú estás diciendo que la Policía Nacional... No, pero ven casos acá. aislados. Pero perdón, Giomar, pero esto es un informe donde dice que hay violencia policial. Yo no sé si aquí. Contra... ¿Refiere a República Dominicana? Sí, o al informe, Giomar. No sabía, no conozco. Pero eso es lo que estoy diciendo. Capítulo República Dominicana. Está establecido. Entonces eso indica que se cuelan cosas, se hacen informes generales y a veces van para porque aquí yo no veo esa situación. Bueno, por la policía contra... No sé, porque a lo mejor ellos quisieran que se permita, como en Estados Unidos, que en las Fuerzas Armadas y en la policía abiertamente se reconozca la preferencia sexual de una persona y aún así se le permita estar en la institución. No lea al revés como la Guardia. Espérate, Giomar. No pregunte ni lo diga. No se interprete ni lea como la Guardia. Ahí dice violencia policial. Él no está hablando de la Guardia ni de nadie. Contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Yo en el país yo no veo eso. De hecho, eso no ocurre aquí. Yo no lo he escuchado. Aquí hay mucha, pero puede ser, mucha tolerancia con ese tema. Claro. Uno siente que se ha ido siendo más tolerante. Giomar sabe y ha comentado mucho el tema de la marcha gay, transexuales, LGTB que se produce aquí. Eso ahí va. Es que le han ido agregando letras y letras. Ahora no es LGTB, ahora es LGTB HI4, una cosa. Miren, se van agregando a la hoy tenemos dos entrevistas interesantísimas